Mi esposo usó el dinero de la cirugía de nuestra hija para irse de vacaciones con su madre. ¿Qué harías si tu hija necesita una operación urgente para no perder una pierna? Y tu esposo usa el dinero para llevarse a su mamá a Marbella. Suena como una película, pero le pasó a Carmen, una madre común en Valencia. Y lo que viene después es peor. Carmen no era nadie especial, o eso pensaba ella. Trabajaba en una oficina pequeña en las afueras de Valencia. De lunes a viernes, siempre la misma rutina: levantarse a las 6, preparar el desayuno, revisar la mochila de su hija, correr detrás del bus con el café aún caliente en la mano. Vivía con su esposo Javier y su hija Lucía, una niña de 6 años con ojos enormes y una risa que iluminaba la casa. No eran ricos, ni tampoco pobres. Pagaban el alquiler puntualmente, se daban un gusto los viernes con pizza y cada verano se permitían unos días en la playa de Cullera, en un apartamentito alquilado con vistas al mar. Nada del otro mundo, pero para Carmen esa era su definición de felicidad, de estabilidad. Lucía, su princesa, su motor. Le gustaba disfrazarse de doctora, curar ositos de peluche y hacer que su madre tomara jarabe mágico, hecho de agua con azúcar. Voy a ser cirujana y curar a los niños que tengan miedo, decía con seriedad infantil. Carmen le acariciaba el cabello con ternura. Y mamá va a estar en primera fila cuando te gradúes. Todo parecía ir bien, hasta que empezó con el dolor en la pierna. Al principio no fue gran cosa. Lucía se quejaba de un pinchazo raro en el muslo derecho después de jugar. Carmen pensó que sería por correr tanto o por dormir mal. Javier, su esposo, decía que no fuera exagerada, que todos los niños tenían dolores de crecimiento. Pero los días pasaron y Lucía dejó de saltar. Dejó de bailar en el pasillo como solía hacer cada noche. Dejó de correr a abrazar a su padre. Cuando llegaba del trabajo: «Me duele mucho, mamá», decía bajito, con los ojitos llenos de lágrimas. Carmen pidió cita médica, por supuesto. La pediatra la miró con expresión preocupada y la derivó al hospital para pruebas más profundas. A Carmen se le encogió el estómago. Algo no iba bien. Las pruebas no tardaron mucho. Una resonancia, unos análisis de sangre y el rostro serio del médico al salir del despacho. Carmen sintió cómo se le doblaban las piernas. Tu hija tiene un osteosarcoma en el fémur derecho. Es un tumor óseo poco común pero agresivo. Necesitamos intervenir cuanto antes si queremos evitar que el cáncer se propague. La palabra cáncer rebotó dentro de su pecho como una bomba. Cáncer en su hija, su niña, su pequeña doctora de ositos. ¿Cómo era posible? ¿Por qué a ellos el médico continuó hablando? Pero Carmen apenas escuchaba. Solo captó algunas frases sueltas. Intervención urgente. Posibilidad de conservar la pierna, coste elevado del procedimiento. Equipamiento especializado, no cubierto por seguridad social. Todo se volvió borroso. El pasillo, los papeles, las voces. Solo recordaba el peso de Lucía en sus brazos dormida y el pensamiento martillando su cabeza. Tengo que conseguir ese dinero, sea como sea. Esa noche Carmen no durmió. Miraba el techo con la mente a mil. Al lado Javier dormía tranquilo. O al menos eso parecía. Ella se levantó, fue a la cocina y abrió el cajón donde guardaban los documentos. Sacó la cuenta del banco, los recibos, las deudas. Sumó, restó, multiplicó mentalmente. Nada daba lo suficiente. A la mañana siguiente, después de dejar a Lucía en casa de su madre, Carmen se encerró en el baño de la oficina y lloró en silencio. No podía permitirse el lujo de desmoronarse frente a su hija. No ahora. Cuando volvió a casa, habló con Javier. Le explicó todo. Le mostró los informes médicos, los presupuestos, las fechas posibles. Javier se quedó callado unos segundos. Luego suspiró y le dijo: «Lo conseguiremos.
Yo haré horas extras, pediré adelanto. No te preocupes, Carmen, vamos a sacarla adelante. En ese momento, Carmen sintió un pequeño alivio. No estaba sola. No tendría que cargar con todo. Tenían tiempo. Lucía aún estaba fuerte. Tenían esperanza. Durante las semanas siguientes, Carmen se convirtió en una guerrera silenciosa. Canceló la suscripción a la televisión, vendió una cadena de oro que le había dejado su abuela, dejó de comprar café en la calle, buscó préstamos familiares, habló con ONGs que daban ayudas a familias con niños enfermos. Cada euro era un paso más cerca de la operación. Por las noches leía cuentos a Lucía como si nada pasara. Se inventaba historias de superhéroes que vencían enfermedades con rayos mágicos. Lucía reía, aunque a veces se notaba que el dolor no la dejaba concentrarse. Javier, por su parte, llegaba tarde. Decía que estaba trabajando en turnos dobles. Carmen no preguntaba mucho, solo agradecía en silencio que estuviera haciendo su parte, aunque a veces notaba que no hablaba del tema, como si evitara decir el nombre del tumor, como si le diera miedo enfrentarlo. Mes tras mes, los billetes se iban sumando. El dinero iba guardado en una caja de zapatos en el armario. Carmen la revisaba cada noche, contaba, anotaba. Cuando por fin llegó a la cantidad necesaria, no lo podía creer. Llamó al hospital, pidió fecha para la intervención. La voz al otro lado le dijo: «Perfecto. El quirófano queda reservado. Necesitamos el depósito inicial esta semana». Carmen colgó con una sonrisa. Fue al cuarto de Lucía, la abrazó fuerte. «Todo va a salir bien, mi amor. Ya casi lo logramos». Pero lo que no sabía era que la verdadera pesadilla aún no había comenzado. El dinero. Siempre el maldito dinero. Cuando Carmen escuchó la cifra exacta para la operación de Lucía, sintió que el mundo se le caía encima. 36.000 euros. Esa era la cantidad total que el hospital requería preoperatorio, intervención postoperatorio y seguimiento. Una cifra imposible para alguien que vivía al día. El doctor había sido claro: mientras más se esperara, más peligroso sería. El tumor podía extenderse, y si llegaba al sistema linfático, el pronóstico se oscurecería de forma drástica. Si actuaban pronto, había posibilidad no solo de salvar la vida de Lucía, sino su pierna. Pero si se demoraban, podrían perderlo todo. Carmen salió del hospital con los papeles en la mano y un nudo en el estómago. El viento de la tarde azotaba su cara, pero ella ni lo notaba. Solo pensaba: ¿dónde voy a sacar esa plata? Esa noche no durmió. De nuevo, abrió su laptop, buscó asociaciones, fundaciones, préstamos rápidos. Llamó a bancos al día siguiente sin éxito. El historial de crédito no ayudaba. La única solución era empezar de cero sola como fuera. Vendió su anillo de compromiso, el mismo que Javier le dio hace 8 años de rodillas en la playa, con promesas de amor eterno. Lo llevó a una tienda de empeño y consiguió 950 euros. Luego, vendió la tablet, la televisión, una pulsera de plata y hasta una cámara que apenas habían usado en un viaje. Llamó a su hermana, le pidió prestado lo que pudiera, a su prima también, y a su madre. Aunque sabía que todos vivían igual de apretados, cada granito sumaba. Su madre le dio 500 euros y un abrazo. «Vas a poder, Carmen. Tu hija lo vale todo». Los fines de semana, mientras Lucía dormía la siesta, Carmen horneaba empanadas y vendía por redes sociales. «Causa solidaria», decía la publicación. «Todo lo recaudado será para la operación de mi hija». Amigos compartían, conocidos compraban. Las vecinas del edificio dejaban dinero en un sobre bajo su puerta. Algunas con nota, otras en silencio. Y mientras tanto Javier dijo que haría horas extra, que hablaría con su jefe para conseguir turnos dobles en el taller, que él también aportaría.
que esto era de los dos. Durante unas semanas pareció que sí. Llegaba tarde sudado con cara de cansancio. Carmen le creía, quería creerle, pero había algo que no cuadraba del todo. A veces lo veía revisando el móvil con nervios o saliendo al balcón a hablar en voz baja. Cuando Carmen preguntaba, él respondía con evasivas: «Nada, cosas del trabajo. No quiero preocuparte más». Y Carmen callaba, porque en ese momento no tenía energía para pelear. Su mente solo tenía espacio para Lucía, para juntar ese dinero maldito. Cada noche contaba los billetes que tenía guardados en una caja de cartón justo debajo de su cama. Una caja de zapatos con una etiqueta vieja que decía «Rebajas invierno». Cada billete doblado, numerado, planchado con cariño. Cada moneda guardada con amor y rabia. Con cada depósito que lograba Carmen, escribía en su agenda: faltan 19,000, faltan 11,800, faltan 3,200. Y finalmente, una noche de miércoles, después de vender una última pulsera de oro heredada, escribió: «Lo tenemos todo». Lloró sola en la cocina, tapándose la boca para no despertar a Lucía. Ese viernes llamó al hospital. Le confirmaron la fecha: martes 24 a las 7:00 a.m. «No se preocupe, señora Carmen, tenemos todo listo». Carmen sonrió por primera vez en mucho tiempo. Miró a su hija dormida con su osito entre los brazos. Se acercó, le dio un beso en la frente. «Ya está, mi amor. Vamos a curarte. Mamá lo logró». Y mientras tanto, Javier no decía mucho. Solo murmuraba «qué bien», o ya era hora cuando Carmen hablaba del tema. No preguntó detalles de la cita ni del ingreso. Ni siquiera preguntó cuánto habían juntado. Carmen pensó que era el cansancio, o tal vez miedo. No todos procesaban el dolor igual. No todos sabían llorar como ella. El lunes, antes de la operación, Carmen hizo una última revisión. Llamó al hospital para confirmar si habían recibido el depósito que supuestamente Javier había transferido 3 días antes. Él se había ofrecido a hacer la gestión por la mañana, alegando que ella tenía demasiado encima. Carmen había aceptado confiando en su palabra. Y entonces, en esa llamada, el infierno se abrió. «No, señora, no hemos recibido ningún pago en su expediente. De hecho, si no se realiza hoy antes de las 18, tendremos que ceder el quirófano a otra familia en lista de espera». Carmen sintió que el aire desaparecía. Colgó. Temblaba. Revisó la cuenta del banco. Vacía. Corrió al cuarto. Abrió la caja. Vacía. El corazón le latía como un tambor. Llamó a Javier desesperada, y lo que pasó después lo cambiaría todo para siempre. Carmen marcó el número de Javier con las manos temblando. Tenía la garganta cerrada, un nudo en el pecho que no la dejaba ni respirar. No contestó a la primera, ni a la segunda. A la tercera llamada al fin escuchó su voz. «Sí, amor. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el dinero, Javier? Silencio». «¿Qué dinero?», preguntó él fingiendo que no entendía. Carmen casi gritó. «El dinero de la operación de Lucía. La transferencia al hospital. Me acaban de decir que no han recibido nada». Del otro lado de la línea, Javier titubeó. Carmen lo conocía demasiado bien. Ese silencio, esa forma de arrastrar las palabras. Era su voz cuando mentía. Javier. Su voz ya no temblaba. Ahora sonaba como cuchilla, dímelo. Ahora. Y entonces lo dijo, con la voz baja, como si no fuera gran cosa. «Se lo di a mi madre». Carmen se quedó helada. «¿Qué mi madre? Tú sabes, siempre has soñado con ver el mar, conocer Marbella. Me pidió ese favor. Dijo que a lo mejor era su última oportunidad. Y pensé que, no sé, podíamos juntar otra vez el dinero más adelante. Lucía está estable». «No», Carmen sintió que le daban una bofetada en el alma. «Usaste el dinero de la operación de nuestra hija para pagar unas vacaciones de tu madre.
No lo veas así, dijo él a la defensiva. Es mi madre. Tú no sabes lo que ha hecho por mí. Se ha sacrificado toda su vida. Solo quería un viaje unos días. Nunca sale, nunca se da un gusto. Carmen no lo podía creer. Javier no solo había vaciado sus ahorros, no solo había mentido, había elegido a su madre por encima de su hija. ¿Dónde está ahora?, preguntó ella ya sin emociones. En Marbella. Está con una amiga. Le alquilé un apartahotel. Le compré el billete de tren en primera. Le di algo para que compre ropa nueva y, bueno, un poco para gastos. Pero te juro que lo tenía todo planeado. Pensaba reponer el dinero. —¿Reponerlo? —gritó Carmen. No es una bici, es la pierna de tu hija. ¿Cómo pudiste, Javier? ¿Cómo pudiste, Javier? Cayó. Y entonces, en uno de esos momentos de locura que uno nunca se olvida, Carmen escuchó una frase que jamás pensó oír. No exageres. Lucía ni siquiera entiende bien lo que le pasa. Ese fue el instante exacto en el que Carmen supo que estaba sola. Colgó sin decir nada más. Se quedó parada en medio del pasillo, sintiendo que el mundo se caía a pedazos. Respiró hondo. Se limpió las lágrimas. Fue al cuarto de Lucía. Su niña dormía con una expresión tranquila. Carmen se sentó a su lado. Le acarició la frente y murmuró: «No te preocupes, mi amor. Mamá va a conseguir ese dinero otra vez, aunque me tenga que romper entera». Al día siguiente, comenzó una carrera contrarreloj. Pidió un préstamo con intereses altísimos, un crédito de emergencia. Sabía que la estaba condenando a años de deuda, pero no le importaba. Lo que importaba era Lucía. Volvió a llamar al hospital. Rogó que le guardaran el quirófano un par de días más. Mintió. Dijo que había habido un error de transferencia. Ellos, conmovidos por la situación, accedieron a extender el plazo, pero solo 48 horas. Durante ese tiempo, Carmen no comió, no durmió. Vendió lo poco que quedaba, empeñó la alianza de boda. Usó una parte del préstamo rápido para cubrir el primer pago, mientras negociaba otro a plazos para el resto. Corrió entre bancos, oficinas, farmacias, vecinos. Su cuerpo se caía, pero su voluntad no, y lo logró. Contra todo pronóstico, el lunes por la noche, pudo pagar la cantidad mínima para garantizar la operación. El hospital confirmó: su hija será intervenida el martes a primera hora. Carmen colgó el teléfono. Cayó de rodillas. No lloró. Ya no tenía lágrimas. Al día siguiente, acompañó a Lucía al hospital. La ayudó a cambiarse. La abrazó antes de entrar a quirófano. La pequeña solo dijo: «¿Me va a doler, mami Carmen?». Le sonrió. «Un poquito. Pero después vas a correr como antes, te lo prometo». Lucía asintió valiente y se la llevaron. Cuando cerraron la puerta del quirófano, Carmen se quedó sola en la sala de espera. Sola con el silencio y su rabia. Sola con la imagen de Javier y su madre bebiendo cócteles en una playa mientras su hija entraba al quirófano. Pensó en llamar a Javier, en gritarle, en maldecirlo, pero no lo hizo, porque ya no había nada que decirle, porque él ya no era parte de su vida. Lucía salió del quirófano al mediodía, todavía dormida por la anestesia, con una venda gruesa cubriéndole la pierna y el rostro pálido como una sábana. Carmen la acompañó en todo momento. No se movió de su lado. No comió, no habló con nadie. Solo miraba a su hija respirar, como si cada inhalación fuera un milagro. Los médicos fueron claros, la operación había salido bien. Habían logrado retirar el tumor sin necesidad de amputar. Pero ahora venía lo más difícil: el tratamiento postoperatorio, las revisiones, la terapia de recuperación y, sobre todo, pagar todo eso. Carmen no tuvo ni tiempo de procesarlo. Salió del hospital y antes de llegar a casa ya tenía 3 notificaciones de los préstamos plazo de pago, confirmado interés del 23% mensual.
Recuerde que en caso de impago, no podía respirar. El peso en el pecho era más grande que nunca. Esa noche, mientras Lucía dormía en su cama del hospital, Carmen la miró como si fuera la primera vez. No te voy a fallar, mi amor. Aunque me cueste la vida, te juro que esta vez nadie más va a decidir por ti. Al día siguiente comenzó la transformación. Carmen, la secretaria tranquila, que antes temblaba al reclamar su propio sueldo atrasado, ahora hablaba como una leona. Fue al banco a renegociar los intereses. Llamó a organizaciones que ayudan a familias con niños enfermos. Pidió audiencia con trabajo social. Rellenó formularios a medianoche. Mandó correos a fundaciones médicas. Se apuntó a talleres gratuitos donde daban alimentos y apoyo. Ya no tenía vergüenza. Ya no tenía miedo. Durante el día se quedaba con Lucía en el hospital. Por las noches se turnaba con su madre para poder ir a limpiar casas los fines de semana y hacer reparto de comida los viernes y sábados por la noche. La habían recomendado como una madre guerrera y eso le abría puertas. Cada euro, cada propina, iba directo al bote de post-quirúrgico. Una vecina, al enterarse de la historia, le donó una lavadora. Otra le pasó el contacto de una empresa que ofrecía empleo remoto. Carmen empezó a traducir textos simples del inglés al español con ayuda de una EP. No dormía más de 3 horas seguidas, pero no le importaba. Lucía preguntaba a veces, y papá Carmen respiraba hondo. Papá está ocupado, mi amor, pero mamá está aquí contigo. Nunca habló mal de Javier frente a la niña, no porque no quisiera, porque sabía que Lucía lo amaba, y eso dolía más que cualquier deuda. El hospital, al ver su esfuerzo, decidió condonar parte de los gastos. Una fundación cubrió parte de las terapias. Los vecinos organizaron una rifa solidaria. Por primera vez Carmen sintió que no estaba completamente sola. Pero el dolor seguía ahí, silencioso, ardiente. Un martes por la mañana recibió un mensaje de Javier. ¿Cómo está Lucía? ¿Podemos hablar? Lo ignoró. Media hora después, otro mensaje. Mi madre quiere verla. Dice que le compró unos regalos. Volvemos el jueves. Carmen sintió que el estómago se le revolvía. Regalos. Después de todo. Después de haberle robado la oportunidad de operarse a tiempo. Contó hasta 10. Y luego hasta 100. No respondió. Pasaron los días. Lucía fue mejorando. Cada día caminaba un poco más. Ya podía dibujar, leer y hasta reír sin quejarse de dolor. Carmen lloraba a escondidas cada vez que la escuchaba reír. Sonidos como esos ya no eran normales, eran milagros. Y entonces llegó el jueves. El jueves llegó con sol, uno de esos días raros de Valencia, donde el cielo parece burlarse de todo lo que uno siente por dentro. Carmen había pasado la mañana recogiendo la habitación, lavando la ropa de Lucía y respondiendo correos de ayudas médicas. Había intentado distraerse, pero no podía dejar de pensar en un detalle. Hoy regresan. Y regresaron. A las 5 de la tarde sonó el timbre. Un sonido largo e insistente, como si anunciaran el fin del mundo. Carmen no abrió de inmediato. Se quedó unos segundos mirando la puerta. Lucía, que estaba en el sofá coloreando, preguntó: ¿Quién es, mami? Carmen forzó una sonrisa. Vamos a averiguarlo. Abrió, y allí estaban. Javier con cara de preocupación impostada, y detrás de él, doña Teresa, bronceada con gafas de sol en la cabeza, una sonrisa desbordada, y los brazos llenos de bolsas con souvenirs. Mi niña, gritó la mujer al ver a Lucía. Mi princesa valiente. Entró sin esperar invitación. Carmen se hizo a un lado rígida en silencio. Javier intentó abrazarla, pero ella dio un paso atrás. Ni siquiera lo miró. Doña Teresa fue directa al sofá, se agachó con torpeza. Su nuevo vestido blanco no era para eso, y empezó a sacar regalitos, un peluche que decía: Te quiero desde Marbella,
una gorrita con lentejuelas, una pulsera de conchitas. Lucía, como cualquier niña, se emocionó. Aplaudía, reía. No entendía nada. No sabía lo que esas cosas habían costado. No en euros, en tiempo, en salud, en traición. Y entonces ocurrió. Lucía, con la inocencia brutal de los niños, preguntó: «Abuela, tú fuiste de vacaciones con mi dinero». Silencio. Un silencio espeso, cortante. Doña Teresa parpadeó. Javier se quedó de piedra. Carmen no dijo nada. La niña lo había escuchado. Tal vez una noche en que Carmen hablaba sola, o una conversación telefónica. Quizás solo había sentido que algo estaba mal, porque los niños, aunque parezcan distraídos, lo captan todo. La abuela intentó reír. «No, mi amor, claro que no». «¿Quién te dijo eso?». Lucía miró a su madre. «Tú llorabas y dijiste, ese dinero era de Lucía». Carmen tragó saliva. Se agachó al nivel de su hija y le acarició el cabello. «No pasa nada, cielo. Ya todo está bien». Pero no estaba bien, ni lo estaría si esa gente seguía entrando y saliendo de sus vidas, como si nada hubiera pasado. Javier se aclaró la garganta. «Carmen, ¿podemos hablar un momento a solas? Por favor». Ella lo miró fría. «No, solo 5 minutos. No hay nada que decir. Lo dijiste todo cuando vaciaste la caja». Doña Teresa intervino. «Yo no sabía que ese dinero era para la operación. Javier me dijo que lo habían recibido de una herencia». Carmen la miró a los ojos. «Y aún así, ¿no te pareció raro que tu hijo pudiera pagar 5.000 euros por un hotel, otros tantos en ropa más, un tour en yate, justo cuando su hija iba a ser operada por cáncer? No te pareció raro, ¿verdad?». La sonrisa de la señora se apagó. Se quedó sin palabras. Lucía seguía mirando confundida. Carmen la tomó en brazos como si de pronto quisiera protegerla del veneno en el aire, y entonces lo dijo. Su voz fue firme, serena, letal. «Lárguense, los dos». Javier parpadeó incrédulo. ¿Qué dices? «Te lo repito, agarra a tu madre y salgan de esta casa. Esta ya no es tu familia». Doña Teresa se puso de pie. «Carmen, no seas dramática. Dramática es ver cómo tu hija entra al quirófano mientras tú sigues pagando una deuda con la que tu marido compró mariscos en la costa. Dramática es tener que mentirle a tu hija cada día porque su padre prefirió el capricho de su madre a su pierna». Javier levantó las manos como pidiendo paz. «Podemos solucionarlo. Puedo buscar trabajo, devolver». Carmen lo interrumpió. «No. No quiero que devuelvas nada. No quiero que aparezcas más. No quiero que Lucía tenga que aprender a perdonar lo imperdonable antes de cumplir 7 años». Hubo un silencio más. Lucía abrazó a su madre. No lloró, solo dijo: «Mamá, no quiero que se vayan tristes». Y Carmen, con una dulzura inmensa, le respondió: «Tranquila, amor. No se van tristes. Se van con todo lo que querían». Doña Teresa recogió sus bolsas. Javier tomó su chaqueta. Nadie dijo adiós. Cuando se cerró la puerta, Carmen respiró hondo. El aire por fin era suyo. Pasaron semanas. Lucía seguía con la rehabilitación. Cada día, un pequeño paso más. Carmen la llevaba del brazo, caminaban juntas por los pasillos del hospital, a veces con muletas, a veces solo apoyándose en mamá, siempre con una sonrisa valiente. Ya no vivían en el mismo piso. Carmen había entregado las llaves al casero sin mirar atrás. Se mudaron a un apartamento más pequeño en las afueras de la ciudad, viejo, con humedad en las esquinas, pero lleno de sol por las mañanas. Allí, por fin encontraron algo que no se podía comprar: tranquilidad. Carmen ahora trabajaba en 2 sitios. Por las mañanas, seguía con su puesto administrativo en una empresa de transporte. Por las tardes, cuidaba a una señora mayor del barrio, que al enterarse de su historia, le ofreció trabajo y un sofá para descansar.
Por las noches, corregía documentos o traducía textos simples en la computadora prestada que le dio una vecina. No era fácil, nada lo era. Pero cada vez que llegaba a casa y escuchaba a Lucía cantar en la ducha, sentía que valía la pena. Javier no volvió a aparecer, no llamó, no escribió, no mandó señales, ni siquiera por compromiso. Y Carmen no lo esperaba. Ya no. Había dejado de preguntarse por qué. ¿Por qué alguien puede traicionar así? ¿Por qué un padre puede poner a su hija en segundo plano? ¿Por qué un marido puede mirar a la mujer que ama luchando sola y no moverse? Simplemente aceptó que hay personas que no están hechas para resistir. Y ella sí lo estaba. Un día de otoño, mientras regresaban de una sesión de fisioterapia, Lucía, sentada en el asiento trasero del coche, preguntó: «Mamá, ¿yo voy a volver a ver a papá algún día?» Carmen no respondió enseguida. Miró por el retrovisor y vio a su hija jugar con los cordones de sus zapatillas. Se le hizo un nudo en la garganta, pero esta vez no lloró. Ya no. Tal vez, dijo por fin. Tal vez un día. Pero por ahora no. Lucía no preguntó más. Solo asintió como si en el fondo supiera que esa era la respuesta correcta. Como si aceptara en su pequeña gran sabiduría de niña que hay ausencias que no necesitan ser llenadas. Esa noche cenaron pizza, de esas baratas congeladas que Carmen cocinaba en el horno pequeño del nuevo piso. Lucía la decoró con trocitos de jamón y escribió con ketchup en el plato: «Mamá campeona». Carmen no pudo evitar reír. «¿Campeona de qué?», preguntó. «De todo», respondió Lucía. «De salvarme, de pelear, de no rendirte». Carmen la abrazó fuerte. «Gracias, mi amor. Pero tú también eres campeona, de sonreír incluso cuando todo duele». Se quedaron así, abrazadas en silencio. Ya no hablaban de hospitales, ni de deudas, ni de padres ausentes. Solo hablaban de mañana, de si iban a ir al parque, de si podían hornear galletas, de qué película querían ver el sábado. Habían vuelto a vivir, no como antes, sino mejor, más conscientes, más sabias, más libres. Carmen presentó los papeles de divorcio sin lágrimas, sin gritos, solo una firma firme y una visita rápida al juzgado. Ya no sentía odio. Lo que sentía era otra cosa: indiferencia, que en su caso era sinónimo de victoria. Se inscribió a un curso de contabilidad online. A largo plazo quería cambiar de trabajo, tener un puesto donde no tuviera que pedir permiso para cuidar a su hija, donde pudiera respirar sin miedo a que le descuenten un día. Cada decisión era un paso más hacia algo suyo, hacia una vida nueva, y aunque la cuenta del banco seguía vacía y el futuro aún pesaba, ya no caminaba con miedo. Caminaba con propósito. Lucía volvió al colegio a los 3 meses de la operación, con muletas al principio, luego solo con una pequeña férula. Sus compañeros la recibieron con aplausos. La profesora con una flor dibujada y una nota que decía: «Eres nuestra heroína». Carmen la miró desde la puerta con los ojos brillantes. Su hija, esa niña que había estado tan cerca del borde, ahora entraba al aula como si nada hubiera pasado, como si llevara dentro una luz que ni la oscuridad más profunda pudo apagar. Y Carmen entendió por fin que sí, que el dolor deja marcas, que las traiciones duelen, que las ausencias pesan, pero que también te enseñan a resistir, a reconstruirte, a ser más fuerte, más madre, más tú. ¿Y tú? ¿Perdonarías algo así? Ahora que conoces toda la historia, quiero hacerte una pregunta. Si tú fueras Carmen, si tu pareja usara el dinero que con tanto esfuerzo juntaste para salvar la pierna de tu hija, si prefiriera darle a su madre unas vacaciones de lujo, mientras tú peleas contra el tiempo, contra las facturas, contra el miedo, ¿perdonarías?
¿Volverías a confiar? ¿O harías lo mismo que Carmen y empezarías de cero solo con tu hija, pero con la dignidad intacta? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber qué habrías hecho tú. Y si esta historia te tocó, si te hizo llorar, rabiar o sentirte identificada, dale like, compártela y suscríbete al canal. Aquí seguimos contando historias reales, historias de mujeres que aunque el mundo les dé la espalda, se levantan. Historias de mamás como Carmen, historias como la tuya.